muy buenos días, me alegra saludarlos en esta mañana, qué bendición, de verdad que es un privilegio para mí poder estar en esta mañana, compartirles un poco de la palabra de Dios. Oro que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, que podamos estar dispuestos con nuestros sentidos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, amén. Entonces vamos a orar para iniciar, para que el Espíritu Santo nos direccione, para que tome el control de este tiempo y para que tú puedas disponer tu corazón para este tiempo de palabra, para edificarnos, para crecer como hijos de Dios, para crecer espiritualmente, amén. Entonces vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por este tiempo, Señor, te damos gracias, amado Dios, por el tiempo de adoración, Señor, porque pudimos ahí, Señor, regocijarnos en tu presencia, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos levantar nuestras manos, Señor, a ti y adorarte. Ahora te damos gracias por este tiempo de palabra. Oramos, Señor, oramos que seas tú hablando a nuestro corazón. Oramos, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón de cada persona que en este momento se conecta, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control aún de nuestro alrededor, Señor, que quites toda distracción en este momento, Señor, y que podamos tener corazones atentos a ti, nuestros sentidos atentos a ti. Traemos en este momento nuestro pensamiento, nuestros sentidos a este momento para estar ahí dispuestos a escuchar tu voz, para estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Dios, por el alimento de cada día, porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos corrige, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos hace libres. Como dice, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y lo dejamos en tus manos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que podamos estar compartiendo la palabra, amén, aquello que Dios ha hablado primeramente a nuestras vidas. Y lo puedo decir, esta palabra hace mucho tiempo quería poder compartirla, en algún momento quería poder compartirla y estaba ese sentir en mi corazón. Y bueno, desde ese momento pasó varios tiempo y mientras preparaba este mensaje para el día de hoy pude entender que quizás en ese momento no se me dio la oportunidad de compartirlo porque yo debía aprender más acerca de ello, porque yo debía primero vivir un poco más esa palabra para poder compartirla, para poder predicarla a otras personas. Entonces viví diferentes cosas en donde esta palabra la tuve que hacer viva en mi vida, donde esta palabra la tuve que poner en práctica, donde pude aprender un poco más y hoy puedo compartírselas con amor y orando, como ya se les dije, que el Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca, amén. Entonces, para los que les gusta anotar, como título, esta enseñanza el día de hoy dice, conservando la unidad que el Espíritu Santo ha logrado, amén. Conservando la unidad que el Espíritu Santo ha logrado. Y mientras le pedía al Señor, le decía, Señor, dame el texto específico para esta palabra. Lo pude encontrar en Efesios 4, donde habla acerca de la unidad del Espíritu, ¿cierto? Pero luego me llevó a Romanos 12, donde habla de los deberes de un cristiano. Y yo decía, cada vez que lo leía y que iba empalpando el mensaje, plasmando el mensaje, yo decía, Señor, o sea, es que están muy relacionados. Y me emocionaba mucho cuando lo estaba haciendo. Yo decía, están realmente súper relacionados y llegaba a una conclusión que vamos a ver al final. Y espero que lo disfrute tanto como yo me disfruté hacerlo, como yo me disfruté de pronto organizarlo. Espero que usted también lo disfrute y que esté súper atento ahí en su casa. Amén. Entonces, en el capítulo 4 de Efesios, como en el 12 de Romanos, llegamos a la parte práctica de la vida de un cristiano, ¿sí? Si usted puede leer, digamos, si ya ha leído Romanos 12, todos los deberes del cristiano, y Efesios 4, podemos ver que es como la parte práctica para la vida de un creyente. ¿Listo? Entonces encontré dos puntos súper importantes. Yo estaba leyendo y encontré dos puntos muy importantes, o dos palabras, dos oraciones más bien, que me dejaron pensando. Yo decía, wow, se nota la diferencia la una a la otra. Entonces nos decía, el mundo dice, haz algo para que seas alguien, ¿sí? Haz algo y serás alguien. Entonces, por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado, yo en mi época de colegio, hubo un tiempo donde me enfoqué en querer encajar en ciertos grupos. Entonces yo hacía cosas para poder
parte de ese grupo, ¿cierto? Yo hacía cosas para poder ser parte de ese grupo de personas o para que me aceptaran, como para ser alguien. Y ese era mi pensamiento. Yo debía hacer algo para ser alguien. Pero leyendo la palabra de Dios, vemos algo totalmente diferente. En la palabra de Dios vemos, sé primero a alguien y entonces podrás hacer algo. Yo decía, bueno, ser primero a alguien para después poder hacer algo. Y hablando de lo de la parte práctica de la vida de un creyente, estos mandamientos, esas instrucciones, estos consejos, ¿van para quién? Para el creyente, para el que ya es hijo de Dios, para la iglesia. Entonces lo relaciono mucho. Primero, debo ser hijo de Dios para poder vivir como un hijo de Dios, ¿cierto? Primero, debo creer en Jesús para poder luego vivir como vivió Jesús. Entonces tiene mucho que ver. Yo decía, wow, en serio, en el mundo pensábamos diferente. Yo tengo que hacer cosas para poder ser alguien en la vida. Pero aquí en la palabra del Señor, el primer paso es ser hijo para luego poder vivir como hijo de Dios. Amén. Y lo dice la palabra claramente en Juan 15:5. Lo podemos ver como dice la palabra, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces sí concuerda mucho con esta frase que leía. Y eso me emocionó, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con Efesios 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, aquí hablaba Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y como primer punto, entonces, vemos Pablo que estaba preso, ¿cierto? Por su fe en Cristo. Se encontraba en una situación privado de la libertad física, más no de su vida espiritual. Amén. Y algo que me llamó la atención es que aparece la palabra rogar, ¿sí? Un verbo, rogar. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa palabra rogar también la encontramos en nuestro otro texto del día de hoy, que es Romanos 12. Y en Romanos 12:1 dice lo siguiente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí encontramos también la palabra os ruego, ¿cierto? Y si de pronto tú has leído aquellos libros donde nos habla Pablo, él usa mucho esa palabra, os ruego, os ruego. Y yo decía, bueno, interesante que Pablo usa esa palabra para persuadir en amor, para persuadir con amor, ¿cierto? Y a lo largo de los escritos de Pablo podemos ver eso. Pablo exhortaba, Pablo enseñaba, Pablo, por ejemplo, con Timoteo, le daba consejos, le instruía en amor, ¿cierto? En amor. Y qué bonito que se vea como ese ruego delicado, sino como un ruego con ira, con rabia. Pablo no decía, le ruego que por favor hagan tal cosa, sino que se ve que lo hace con amor. El hecho de persuadir con amor. Y de pronto nosotros, qué bonito que nosotros podamos también hacer lo mismo, ¿cierto? Que si necesitamos persuadir a alguien, lo hagamos con amor. Que si necesitamos exhortar a alguien, lo hagamos con amor. Que si necesitamos decir una palabra a una persona, lo hagamos con amor, ¿sí? Como claramente lo vemos en Pablo. Y cómo era Pablo antes, ¿cierto? Antes de conocer al Señor, totalmente diferente, una persona totalmente opuesta. Pero vemos el milagro de la transformación que Dios puede hacer en una persona. Que antes, lo que era antes, ya no hay nada, sino que es nuevo y ahora hace todo lo contrario, como Pablo. Antes era perseguidor, cuando era Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Con furia, con rabia, me imagino yo. Pero ahora, conociendo al Señor, hace la función de persuadir con amor a la iglesia. Entonces, súper importante este punto y continuamos en el siguiente video. Bueno, continuamos. Entonces vemos que Pablo nos dice en la segunda parte de este versículo, del Efesios 4, versículo 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vemos que es un llamado a vivir en un nivel acorde a la posición que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Que nos dice que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Entonces, nos está haciendo como un llamado a vivir como hijos de Dios que somos, ¿cierto? Por la gracia del Señor Jesús, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo aquí nos hace un llamado a vivir como es digno
de un hijo de Dios, ¿cierto? Vivir acorde a un nivel acorde de acuerdo a la posición que tenemos como hijos de Dios. Entonces, no lo vemos como un vivir materialmente hablando, ¿sí? No como que, porque como somos hijos de Dios, entonces debemos tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor universidad para nuestros hijos, ¿sí? No pensando en eso en estos momentos, no refiriéndonos a lo material, sino a nuestra conducta, a cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y por ejemplo, hemos escuchado mucho un ejemplo acerca de cómo se debe comportar el hijo de un presidente, el hijo de un rey, ¿cierto? Y de pronto es eso, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos vivir siendo hijos de Dios. Y lo vemos también en Filipenses 1:27. Pablo vuelve y nos dice, solamente os ruego, viene la palabra, esa acción que identifica mucho los escritos de Pablo, si de pronto lo has leído. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces nos dice que lleven una vida conforme al Evangelio, ¿cierto? Que vivan una vida, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Entonces, no materialmente hablando, sino es un llamado a que vivamos como hijos, ¿cierto? Y nos decimos, listo, vamos ahora a ver un paralelo en Romanos 12, los primeros 3 versículos. En este punto vemos algo importante, y es la base de una vida guiada por el Espíritu Santo en el creyente. Es la base de una vida que nosotros como hijos de Dios debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Y dice así Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces decimos, bueno, y entonces, ¿cómo vivimos como es digno del Evangelio? ¿Cómo vivimos en ese nivel acorde a la posición que hoy tenemos de ser llamados hechos hijos de Dios? Pues Romanos 12 nos da la base. Dice en el verso 1, vivir vidas en servicio, haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Una ofrenda viva, que nuestra ofrenda sea ese sacrificio vivo, esa ofrenda viva que agrada a Dios, es la verdadera adoración, que nuestras vidas sean agradables delante de Dios, ¿cierto? Que vivamos en una verdadera consagración, en una verdadera disposición, en servicio a la voluntad de Dios, al propósito que Dios quiere con nosotros, que nuestra vida sea una ofrenda a Él. Esa es la verdadera adoración y es a lo que nos refiere Romanos, versículo 1. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y leí en otras versiones ese fragmento y dice, no continúen siendo como este mundo, no vivan ya según los criterios del mundo. No vivan ya como vive todo el mundo. No imiten la conducta de este mundo. Entonces Pablo nos dice, vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces no vivan ya más como este mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo dijo el Señor. Entonces una clave importante es, ya no vivamos según los criterios de este mundo, sino ser transformados, que seamos transformados. Esta palabra transformación es descrita como metamorfosis, ¿cierto? Que quiere decir un cambio de estado. Es el proceso por el cual algo se convierte en otra cosa. Entonces, el Señor nos dice, sino transformados, o sea, convertidos en otra cosa, que haya un cambio, ¿cierto? Y sigue diciendo en ese versículo 2, por medio de la renovación.
La renovación es causar que algo sea nuevo y diferente, ¿cierto? Porque ya nacemos siendo personas con nuestros propios pensamientos, ¿cierto? Acorde al sistema o acorde a lo que el mundo nos ofrece. Pero es necesario que seamos transformados por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. Cuando cambiamos, cuando es renovada nuestra forma de pensar, que ocurre cuando lo hacemos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando dejamos que la palabra de Dios nos transforme mediante la renovación de nuestra mente, ya no pensamos y ya no vivimos como este mundo vive o como este mundo piensa, ¿cierto? Entonces este mundo quizás piensa que es más importante lo material, que es más importante tener éxito, que es más importante ser más que otras personas, pero ya nosotros no pensamos de esa forma. Y Pablo nos lo dice, anden, vivan como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Que vivamos como hijos de Dios que ahora somos, de acuerdo a la posición que tenemos hoy en Cristo, como hijos de Dios, ya no pensando como el mundo piensa, porque somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y eso es algo importante para tener en cuenta cómo vivir de acorde a esa posición que tenemos en estos momentos. Amén. Dice que Dios nos llama a pasar por una transformación por medio de la renovación de nuestra mente para que aprendamos a pensar como ciudadanos del cielo y experimentando todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces es súper importante que renovemos nuestra forma de pensar. Y es que es curioso que a veces renovamos muchas cosas, ¿cierto? Renovamos el pasaporte, se renueva la licencia de conducción, se renueva la casa, se renueva el carro, se renueva la oficina, renovamos el closet, ¿cierto? Pero algo que debemos tener muy presente y es que debemos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y hay un dicho que dice, el hombre se convierte en lo que piensa. Entonces, que nosotros alimentemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios determine lo que hay en nuestra mente. Que pensemos en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero. Amén. Que podamos desde ahora decir, así como hago una lista de las cosas que debo renovar materialmente, que yo pueda hacer una lista de las cosas que debo renovar como hijo de Dios, que debo renovar día a día a través de la palabra de Dios, y que dentro de esa lista esté el renovar nuestra forma de pensar para poder vivir de acuerdo a quienes somos. Somos hijos de Dios. Amén. Seguimos en el siguiente video. Bueno, y continuamos entonces entendiendo que el pensar como ciudadanos del cielo, no como piensa este mundo, sino al pensar como hijos de Dios, como dignos de la vocación que fuimos llamados, podemos abrazar y vivir lo que sigue en el versículo 2 de Efesios 4. Y versículo 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad. La humildad es una mente que no es altiva, ¿cierto? Y vemos a lo largo de la vida de Pablo que él practicaba lo que predicaba, se caracterizó por ser una persona humilde, y Romanos 12:3 también él vuelve y nos dice que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Nos habla acerca de la humildad, y nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo acerca de humildad. Amén. Dice también, y mansedumbre, una persona mansa, es amable, es benigna de carácter y también tiene la disposición a cumplir la voluntad de Dios. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y un significado de paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse, la capacidad de enfrentar una situación con mi hermano, con mi prójimo, pero sin alterarme.
Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿cierto? También veíamos acerca de la paciencia el domingo pasado cuando Mateo nos hablaba de esto. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén, dice ahora, los unos a los otros en amor. ¡Wow! En amor. Y este fragmento de este versículo me lleva a otro texto en la Biblia, Juan 13:35, que dice: y el amor unos a otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y es algo sumamente importante en el que me quiero detener un momentico para hablarte en estos momentos. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como iglesia, como hijos de Dios. Por eso nos íbamos a Romanos 12. Nos íbamos a Romanos 12 a hablar acerca de que debemos transformar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿cómo piensa en estos momentos? El mundo piensa como en no te puedo ver ni en pintura, perdono pero no olvido, y como no olvido no puedo compartir contigo, ¿cierto? ¿Qué nos dice de pronto? ¿Qué piensa el mundo acerca del amor al prójimo? ¿Cierto? Quizás a veces hay mucho egoísmo en el pensamiento del mundo. ¿Cómo piensa el mundo acerca del prójimo? ¿Cierto? El hecho de que dice, no, yo no tengo por qué ir a pedir perdón, esa persona fue la que se molestó conmigo, entonces que esa persona venga y me pida perdón. Así piensa el mundo. Pero por eso fuimos a Romanos 12, donde es necesario que nosotros, para vivir como hijos de Dios, debemos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para pensar como hijos de Dios. ¿Y cómo pensamos como hijos de Dios? Dice, amando unos a otros. ¿Cómo pensamos nosotros como hijos de Dios? Que si yo no fui la causante de esa ofensa o de esa discusión, yo debo ir y arreglar las cosas con esa persona, ¿cierto? Como dice la palabra. Si al llevar tu ofrenda te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con esa persona, y ahí sí ven y trae tu ofrenda, ¿cierto? Y ahí sí ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice algo totalmente contrario a lo que el mundo dice. El Señor nos dice, aun si tú no fuiste el que cometió el error, ve y ponte a cuentas con la persona, ve y arregla las cosas con la persona, ve y pide perdón. Y eso es el amor que debe haber entre la iglesia. ¿Para qué? Para conservar la unidad que el Espíritu Santo ha logrado en el cuerpo de Cristo. Amén. En amor, dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es importante el perdón, ¿sí? Es importante que nos perdonemos unos a otros. Hay ofensas que se deben pasar porque quizás no debemos darle una mayor importancia, y no debemos dejar que cause amargura o que cause algo en nuestro corazón, ¿cierto? Que no debemos tomarnos todo a personal, que si quizás el líder o el pastor nos dice algo, lo tomemos con amor y no lo tomemos a personal, y de pronto creamos esa división, ¿sí? Que no seamos nosotros esas personas que crean división en la iglesia, que crean división entre hermanos, sino que seamos esas personas que hacen el hecho de persuadir con amor, que podemos mostrar ese amor los unos a los otros. Una de las cosas que evitan la unidad, o que más bien forman división, es el hecho de no perdonar, es el hecho de no perdonarnos unos a otros. Y yo creo que esto, por un momento, yo quiero que pienses si de pronto ha habido alguna persona con la cual has tenido una discusión, con la cual tuviste algún inconveniente en el pasado, y en este momento, ¿cómo estás con esa persona? No sé si de pronto no asistes a una reunión familiar porque esa persona está ahí, ¿cierto? Y tú dices, ya la perdoné, pero no quiero verla y nadie me obliga a compartir con esa persona. Yo quiero que dejemos en este momento de pensar como el mundo piensa y que pensemos como hijos de Dios, que digamos, Señor, ¿tú qué harías en mi posición?
¿Qué debo hacer como hijo tuyo? Y con el poder del Espíritu Santo, yo creo que tú puedes llegar a tomar la decisión de perdonar y a olvidar esa ofensa. Con el poder del Espíritu Santo. Así como Jesús te perdonó a ti, como Jesús me perdonó a mí, así como Él lo dice en su palabra, que echará nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Qué ofensa puede ser tan grande para que no mostremos el amor con esa persona? No sé si tú puedas en estos momentos o después enviar un mensaje. Quizás hace muchos años no te hablas con esa persona. Quizás hace muchos años no la ves porque dices que no, que nadie te obliga a verla, que no quieres verla, pero que la has perdonado. Yo quiero que examinemos nuestro corazón. Que en estos momentos podamos decir, Espíritu Santo, examíname. Y que podamos pensar que en el amor, en la unidad, conservando la unidad del Espíritu Santo, podemos llegar a hablar con esa persona nuevamente. No sabemos esa persona qué vaya a pensar. Si tú le envías un mensaje saludándola y bendiciendo su vida, no sabemos qué vaya a pensar esa persona. Pero que desde ahora, tú que estás escuchando esta palabra, que juntos podamos estar en amor los unos con los otros, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Es importante. El Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar de verdad a la persona. Solo con el poder del Espíritu Santo, porque humanamente no tenemos la capacidad de perdonar de verdad. Pero con el poder del Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Y tú puedes hacerlo en este día. Y yo creo que podemos llegar a olvidar esa ofensa y volver a ver a esa persona con ojos de amor, como Dios la ve. Así como Dios te ve a ti, así como Dios me ve a mí. Así como Cristo te ve. ¿Sí? Que ha perdonado tus pecados. Que no tiene rencor contra ti. Porque a veces perdonamos y decimos, sí, pero ya no vuelvo a hablar con esa persona. La perdono, pasó lo que pasó, pero ya no me vuelvo a relacionar con esa persona. ¿Qué pensarías tú si Jesús nos dijera lo mismo? Los perdono, pero ya no vuelvo a tener relación con ustedes. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros frente a eso? Entonces, cambiando nuestra forma de pensar, viviendo como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados, viviendo como hijos de Dios. Seguimos conectados. Continuamos. Y en el verso 3 de Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y solícitos es cuidadosos, diligentes, ¿cierto? En la versión de traducción del lenguaje actual me gustó mucho como dice este versículo. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. ¡Wow! Por ello el título, por eso quise poner como título, conservando la unidad que el Espíritu ha logrado. Y el Señor Jesús oró al Padre por esta unidad. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A nosotros, como hijos de Dios, se nos pide que conservemos la unidad que el Espíritu Santo ha logrado en nosotros, en la iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso dicen, sean solícitos, sean diligentes, hagan todo lo necesario, hagan todo lo posible para que para que permanezca esa unidad, ¿cierto? Para vivir en paz los unos con los otros. Como lo decíamos al comienzo, estos consejos, esas instrucciones son para la iglesia, para los que somos hijos, ¿cierto? Para los que somos hijos de Dios. Y se nos dice que debemos vivir dignos como de la vocación con la cual fuimos llamados. ¿Y cómo lo hacemos? Transformando nuestra manera de pensar, ya no pensando como piensa este mundo, sino como hijos de Dios, para llegar a ser humildes, para llegar a ser mansos, para soportarnos con paciencia los unos a los otros y en el amor, lo que les decía ahorita, en el amor los unos con los otros, que tú puedas perdonar. Y ahorita nos dice, sean solícitos, hagan todo lo posible por vivir en paz, ¿cierto?
por vivir en paz con nuestro hermano, con aquel que es cuerpo conmigo de Cristo, con aquel que tiene una función, que tiene un don que Dios le ha dado para formar juntos un solo cuerpo en Cristo. Y de pronto es triste como ver ante el mundo quizás muchas veces nos falta luchar entre nosotros para conservar esa unidad, luchar juntos para conservar esa unidad, ¿sí? De pronto es triste que el mundo vea que en la iglesia hay rencor los unos a los otros, que en la iglesia hay división, que quizás no nos podemos poner de acuerdo frente a algo. Y yo he escuchado mucho que si la iglesia se pone de acuerdo en algo puede lograr muchas cosas. Y yo creo que somos llamados nosotros, es nuestro deber como cristianos conservar la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado como iglesia y como cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos perdonarnos, por eso es que debemos dejar pasar la ofensa, por eso es que debemos perdonar, por eso es que debemos reconciliarnos, por eso es que no podemos decir, es que el hermano tal me cae mal, es que no puedo ver a tal hermano, no puedo compartir con tal hermano. Ese no debe ser nuestro pensamiento como hijos de Dios, amén. Ese no debe ser nuestro vivir, y lo dice la palabra. También me habla a mí, como se los decía, ha sido un proceso donde he aprendido, donde he tenido que poner en práctica esta palabra y sigo aprendiendo y sigo diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a no formar división, sino a ser solícita y conservar esa unidad que tú, Espíritu Santo, has logrado en la iglesia. Es un milagro, la unidad es un milagro que debemos conservar, que debemos cuidar. Y dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Nosotros debemos mantener esa unidad y entender que somos uno en Cristo. Aquí el Señor decía, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una responsabilidad para nosotros como iglesia, a través de la unidad, que el mundo vea en nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. El mundo va a creer en Jesús. El mundo va a creer esas palabras que predicamos cuando las aplicamos, cuando somos conscientes de que debemos vivir la palabra conforme está escrita. Amén. De que no es vivir una sola parte y quitarle otra porque no nos gusta. Con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo, y por eso quiero animarte en esta mañana. Quiero animarte, iglesia, a que conservemos esa unidad que el Espíritu Santo ha logrado en nosotros. Y así el mundo va a creer también en Jesús. Amén. Amor y unidad. Y en el versículo 4 y 6, del 4 al 6, vamos a ver los factores de esa unidad. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos dicen, ustedes son el cuerpo de Cristo. Creen en un solo Dios, creen en Cristo. Una sola fe. Amén. Dice, un solo cuerpo. Somos nosotros, la iglesia, el número total de creyentes hasta que el Señor venga por nosotros. Un solo espíritu, el Espíritu Santo, que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento, la meta, el objetivo, la esperanza bienaventurada que nos hablan en Tito 2:13. Un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe, nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como el único intermediario entre Dios y los hombres. Un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Un solo Dios y Padre de todos. Dios, solo hay un Padre y un verdadero Dios. Amén. Iglesia, la unidad
de nosotros produce una marcada diferencia ante el mundo y debe seguirla produciendo. La iglesia debemos caracterizarnos por estar unidos en amor, no por hacerle el quite al hermano, ¿sí? No por hablar mal del pastor, no por hablar mal de la otra congregación, sino estar unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y dice que si un miembro le pasa algo, todo el cuerpo se duele por ese miembro, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué tanto nos importa lo que está pasando nuestro hermano? ¿Qué tanto nos importa la necesidad que está pasando, la dificultad que está pasando? El amor, iglesia, los unos a los otros y el conservar la unidad del Espíritu que el Espíritu Santo ha logrado. La iglesia debe ser diferente. Tú y yo, como iglesia, como hijos de Dios, debemos ser diferentes. Debe haber reconciliación, amor unos a otros, no relaciones como las que se ven en el mundo, que quizás se ve el hablar a las espaldas, se ve hipocresía en el mundo, pero esto no debe haber entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Amén. Seamos diligentes en conservar esa unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. La unidad es un milagro que debemos cuidar, iglesia. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo me guiaba a hablarles hoy. Y que debemos tener presente, que debemos tener muy presente en nuestra vida. Entender la posición que tenemos en Cristo y vivir como tal. Continuamos, ya para terminar, en una oración muy especial que quiero que hagamos juntos. Ya vamos a orar. De verdad, creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, sigue hablando, la palabra de Dios sigue hablando en nuestros corazones y vamos a orar entonces en esta mañana. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú hablas en todo momento, en todo tiempo, Señor. Hay una palabra para nuestra vida, una palabra, Señor, que edifica, una palabra que exhorta, una palabra que anima, una palabra que levanta, que restaura, que trae libertad, Señor. Y en esta oportunidad te damos gracias, Espíritu Santo, por el milagro de la unidad, por el poder que hay en la unidad que tú has traído a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor. Si quizás, Padre, en algún momento hemos tenido algo contra algún hermano, Señor, si hemos causado división entre algún hermano y otro, si nosotros hemos puesto alguna barrera, Señor, para no compartir con algún hermano, te pedimos perdón. Si quizás hay asuntos que aún no hemos arreglado, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor. Perdónanos, Señor, si quizás como iglesia hemos causado daño a las personas. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón si quizás no hemos dado un testimonio de unidad o de amor genuino y sin fingimiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que aún el amor entre hermanos, Señor, entre los unos y los otros dará testimonio, Señor, al mundo de ti, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús. Si quizás de pronto no hemos valorado, Señor, el milagro de la unidad, Señor. Si quizás no hemos logrado entender el poder que hay en el estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, en estar de acuerdo en algo, Señor, y quizás hemos sacado a relucir nuestro propio pensamiento, o quizás, Señor, no hemos dejado de pensar, Señor, como piensa el mundo. Te pedimos perdón y hoy venimos a ti, Señor, porque creemos que tu Espíritu Santo, Señor, Padre amado, en esta mañana nos da el poder, Señor, de poder pensar como hijos de Dios. Creemos, Señor, que tu palabra renueva nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, y pensamos, Señor, como hijos tuyos, acorde a la posición que tenemos en Cristo, para poder vivir una vida agradable a ti, para poder vivir una vida de hijos por medio del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que es nuestro paracleto, que es nuestra guía. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, y en esta mañana, Padre amado, decidimos ser esas personas, esa iglesia que solícita, que es diligente en conservar la unidad del Espíritu Santo entre hermanos, Señor, que aún, Señor, si conocemos, Padre, de algunos hermanos que en estos momentos tienen un conflicto, podamos, Señor, persuadir en amor, podamos ser esas personas, Señor, que hablan con amor, Dios, para traer solución, para poder traer paz ahí en esa situación, Señor, para poder ser pacificadores, Señor.
Te lo pedimos, Espíritu Santo, de manera especial. Creemos que la iglesia, que nosotros como iglesia debemos ser diferentes, debemos pensar diferente y debemos vivir diferente. Por eso venimos a ti, te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, a la iglesia a nivel mundial, Señor. Padre amado, que quites toda división, Señor, que restaures ahí todo conflicto, quizás aún entre congregaciones, Señor. Que podamos entender que somos un solo cuerpo, una misma fe, Señor, un mismo Padre, un mismo Señor. Y que podamos estar unidos en el Espíritu, mantenernos unidos, Señor, y trabajar mientras estamos aquí en este mundo, Señor. Tú oraste por la unidad, porque permanezcamos en unidad los unos con los otros y contigo, así como tú permaneces en unidad con el Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a hacer ese testimonio, a vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Señor, que nosotros vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos por aquellas relaciones, Señor, que sean restauradas entre hermanos. Padre, que podamos, Señor, tomar la decisión, Padre amado, después de este tiempo, de enviar un mensaje, de hacer una llamada, Señor, donde, Padre amado, mostremos un amor genuino, donde dejemos, Señor, atrás toda excusa o quizás ahí que ya no sigamos poniendo más barreras, Señor, sino que podamos, Señor, romper esa barrera, Señor, y poder tener una sana relación con nuestros hermanos, con aquellos que hacen parte junto con nosotros, Señor, del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, y hoy te pido, Señor, que nos fortalezcas en la unidad como iglesia, como hijos de Dios, Señor. Te damos gracias, bendito Rey. Te bendecimos, Señor, que aún, Señor, cambiemos esa forma de hablar de los unos a los otros, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Creemos que tu palabra se hace viva y eficaz en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, bendigo a la persona que me está escuchando. Bendecimos la iglesia a nivel mundial, Señor, y te pedimos que nos levantes como ese remanente, como esa iglesia, Señor, que es agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Amén y amén. Iglesia, los bendigo en el Señor. Gracias por estar ahí conectados en este tiempo. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada una de las personas que sigue conectada en el Señor. Y qué bonito poder hablar acerca de esa unidad que debemos tener como hermanos, amén. Que podamos perdonar a aquel que nos ha hecho algo, que podemos pedir perdón a la persona a la cual hemos fallado. Podemos ser diferentes, somos diferentes, pensamos, cada uno tiene una forma diferente de pensar, pero que haya esa unidad en el pensar como hijos de Dios y que haya esa unidad en amor, amén. Dios les bendiga, un abrazo grande, que tengan un excelente día. Un abrazo, iglesia, adiós. Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, Señor.